En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y mire, el mapa sobre el campo lo hemos venido trabajando con la jurista gran colombiana, la doctora Claudia Marina Martínez Gil. Lo hemos venido trabajando desde una óptica más pragmática con el licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, Gerardo Antonio Jumí Tapias, senador de la República del 2002 al 2006, donde cumplió una destacadísima actuación, si así se puede decir, si así se puede denominar, una destacadísima gestión en el Senado de la República. Pues bien, mire, ya hay los resultados, unos resultados que coinciden en un alto porcentaje. Lo único que no coinciden es que siguen colocando que la población indígena de Colombia es de 1.400.000, dato que no es preciso porque el cálculo que tenemos en otras instancias de las organizaciones no gubernamentales, que los indígenas ya sobrepasan los 2,5 millones de habitantes aquí en Colombia. Y los indígenas en Colombia uno los puede ubicar perfectamente, los wayú en la parte norte del Caribe, los emberacativos, a la cual pertenece el dirigente indígena Gerardo Antonio Jumí Tapias. Es una comunidad muy grande que comienza en Panamá, Colombia, Ecuador y creo que llega hasta el Perú. El caso de los indígenas Nasa del Cauca, que son muy fuertes, muy poderosos, y también los indígenas de la Orinoquía, Amazonía, y hay un gran referente, como es el caso de un hombre muy estructurado indígena, él como es Johnny Aparicio Ramírez. Y muy bien, mire, tenemos lo que vamos a denominar el área rural dispersa. Tenemos 112 millones de hectáreas. De esos 40 millones pertenecen a los grupos étnicos y en su mayoría indígenas. Yo he sostenido la tierra en esta parte del continente los auténticos dueños son los indígenas. Muchos han discutido frente a este tema, pero es la realidad que vamos a hacer. 57% de esos 112 millones de hectáreas corresponden al bosque natural, son 63 millones de hectáreas. 39% corresponde al uso agropecuario, o sea, 43 millones de hectáreas. 2.2% al uso no agropecuario, son 2.5 millones de hectáreas. Y en materia agrícola, los sembrados, 8.6 millones de tierras sembradas, 8.6 millones de hectáreas. En siembras de cultivos agroindustriales, los tubérculos, los plátanos, el café, la palma y la caña de azúcar y la caña panelera. Cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado hay en Colombia? 22 millones de cabezas, principalmente en Antioquia, Córdoba, Casanare y Meta. Cerdos, el rostro de lechón que se pone tan de moda en esta época de fin y de principio de año, son 5 millones de cerdos, y están ubicados principalmente allá en la tierra de Gerardo Jumí, en Antioquia, Valle y Cundinamarca. Búfalos, esos del África, esos que vemos en el África. En Colombia hay hoy 176.000 búfalos. Y el inventario agrícola, gumarras, caricecas o gallinas. Esto es 721 millones de aves. 721 millones de aves ubicados en Santander, Cundinamarca, Valle y Antioquia. Y reitero, el dato es equivocado. Se habla allí en ese estudio del DANE que tenemos en Colombia 1.400.000 indígenas. Nosotros calculamos que son más de 2,5 millones de indígenas. Gerardo Jumí Tapias, la realidad sobre este dato, ¿cuántos indígenas son en Colombia? Se ha estado haciendo un cruce con el Ministerio del Interior, el DANE y ¿Ministerio de Agricultura? Sí, entre ese dato y también Prosperidad Social. Y entonces ahí se ha ido encontrando en ese cruce que han ido aumentando pueblos indígenas
hasta ahora se ha dicho, bueno, es cierto lo que usted dice, que solamente se reconoce 87 pueblos y 1.400.000 indígenas, pero en ese cruce se ha ido aumentando hasta 111 pueblos indígenas, y en número de personas indígenas sí estamos entre 2 millones y 2.500.000. Ese es el cálculo que se ha ido proyectando. Se está preparando en este momento un censo nacional, ahí se está tomándose los acuerdos con la Organización Nacional Indígena de Colombia por una parte, la Mesa Permanente de Concertación por otra parte, y el DANE para, digamos, acordar los protocolos de cómo se debe llevar un censo, de modo que sea amplio, incluyente y que no haya sesgos, que no quede ningún individuo indígena por fuera del censo y menos un desconocimiento a los pueblos. Le he leído unas propuestas interesantes aquí. Gerardo Antonio Jumí Tapias ha sido presidente, coordinador a nivel del Grupo Andino, de la Comunidad Andina de Naciones, ha sido coordinador de las organizaciones indígenas, CAOI. Y eso tiene su razón de ser. Él pertenece a los emberacatíos, y los emberacatíos tienen representación en Panamá, Colombia, y Ecuador. ¿A Perú no llegan? No. No llegan. Bueno, usted viene hablando de la economía indígena. ¿Por qué no explicamos esa dinámica que usted le quiere imprimir a una cuestión que es muy importante para nuestro país? Dijimos al inicio que de los 112 millones de hectáreas, 40 millones pertenecen a los grupos étnicos y principalmente a los indígenas, en un altísimo porcentaje. ¿Qué consiste esto de la economía indígena? Perfecto. Hablemosle aquí a nuestros televidentes en porcentaje para que quede fácil graficar. El 30% del territorio de la República son territorios indígenas. Bueno, el 30%. Antes de que llegaran los españoles era el 100%. Era el 100%. Hoy todavía es el 30%. Y de toda América Latina y el Caribe, todavía los indígenas conservamos el 23% de los territorios. Ya, o sea, ahí ya hay mucho despojo. Pero en Colombia el 30%. También hemos sido despojados, pero todavía hay un 30%. Bien, en este 30% del territorio de la República, ¿qué tenemos? Aguas. Antes pensaba la gente que el agua no servía para nada y que se podía dañar. Bosques. En 1960 teníamos 18.000 ríos, pero ríos de agua pura, sí, ríos de agua viva. Hoy eso no existe. Correcto. Pero ya regresamos con usted y con la doctora Claudia Marina Martínez. Una pausa. Doctora Claudia Marina Martínez Gil, usted, jurista gran colombiana, ha sido juez y ha sido procuradora, y viene una región colindante no solamente con la región andina y la región esa paisa donde hay mucho emberacatío, sino que también es un vaso comunicante hacia el Chocó. El tratamiento que se le debe dar a los indígenas desde el punto de vista legal. La comunidad indígena viene siendo objeto de gran protección por el ordenamiento jurídico colombiano. Sabemos que hay una jurisdicción especial que es la jurisdicción indígena. Nuestra Constitución política ha establecido claramente cuáles son los derechos, y yo pienso que todas las autoridades, y en lo que concierne a la experiencia que he tenido desde la judicatura, estos derechos han sido y vienen siendo respetados. Sabemos que la jurisprudencia colombiana estableció a la comunidad indígena como unos sujetos de especial protección,
y que por lo tanto en cada una de las decisiones en donde se van involucrados integrantes de estas comunidades, estos derechos se les tienen que garantizar de manera total. Efectivamente, en el departamento del Quindío se ha venido haciendo un trabajo grande con las comunidades indígenas. Desde la Procuraduría, cuando hice parte de la Procuraduría General de la Nación, como Procuradora Judicial Penal y como coordinadora de los procuradores judiciales en el departamento del Quindío, tuve conocimiento de grandes jornadas que se hacían por parte de la Defensoría del Pueblo regional en el Quindío, a efectos de dar la oportunidad a la comunidad indígena de que dieran a conocer sus necesidades y de igual manera las situaciones que se presentaban, que los hacían en algún momento dado víctimas de situaciones irregulares, para efectos de tomar las medidas pertinentes que permitieran no solamente escucharlos y entrar en una u otra forma a considerar las peticiones que hacían, sino también para efectos de tomar los correctivos necesarios que garantizaran que estas comunidades efectivamente venían siendo reconocidas y venían siendo respaldadas a nivel regional como lo impone nuestro ordenamiento jurídico. Considero que en el Quindío estas comunidades han sido escuchadas, han sido atendidas, y desde la rama judicial y en los procesos donde tuve la oportunidad de intervenir y donde se veían involucrados indígenas, bien como supuestos infractores a la ley penal o como víctimas, se hacían efectivos esos derechos en la solicitud de medidas que no los perjudicaran y que por el contrario esas medidas se adoptaran por la judicatura en forma tal que esos derechos no fueran vulnerados y conculcados. Efectivamente, desde la Procuraduría General de la Nación tuve la oportunidad de ser garante del respeto de derechos en materia penal, sobre todo cuando integrantes de las comunidades indígenas se veían involucrados como posibles autores en la comisión de delitos, y los gobernadores de los cabildos hacían solicitudes para efectos de que se les permitiera que las medidas con las que se iban a afectar se cumplieran desde allí, o sea, que se les permitiera reintegrarse a su medio, a su comunidad. Estas medidas eran acatadas por las autoridades judiciales y respetadas en una forma total. Gerardo Antonio Jumí Tapias, se me olvidaba, fue diputado a la Asamblea de Antioquia. Ya les conté que fue senador de la República 2002-2006. Pero sigamos dándole a conocer a nuestros televidentes la propuesta que usted tiene referente a la economía indígena. Perfecto, entonces los territorios indígenas tienen aguas, bosques, recursos medicinales, biodiversidad, recursos mineroenergéticos, pero digamos, en medio de toda esta riqueza, en toda América Latina y el Caribe, inclusive Colombia, hay tanta pobreza. Los indígenas hacen parte de ese grupo del 63% que están por debajo de la línea de pobreza. Ahí estamos los indígenas. En cuanto a la desnutrición aguda crónica de la población infantil, el 48% tiene ese problema de desnutrición aguda crónica. Y podemos seguir hablando de salud, educación, falta de cobertura y acceso. Entonces, frente a eso, ¿qué venimos conversando? Pues hay que, con todos estos recursos humanos y recursos, bienes naturales que tenemos en nuestros territorios, pues hay que tomar decisiones políticas, decisiones institucionales, de modo que los indígenas puedan hacer aprovechamientos sustentables de sus propios recursos, pagar impuestos al Estado, hacer los aprovechamientos adecuadamente, amigables con el medio ambiente, de modo que no dejen pasivos ambientales y sociales. Finalmente es su territorio, que hagan un ordenamiento social, ambiental del territorio para que puedan hacer los distintos usos del suelo: agricultura, conservación, agroindustria,
aprovechamientos de recursos naturales como la minería, que en algunas partes del territorio se puede, en otras no se puede, no se debe hacer. Y hay pueblos que no les gusta hacer ese tipo de aprovechamientos porque consideran que, por ejemplo, el petróleo es la sangre de la madre tierra, respetable. Hay otros pueblos, como por ejemplo el pueblo Coconuco en Puracé, Cauca, explotan, por ejemplo, el azufre, ¿cierto? El pueblo indígena Wayuu en La Guajira hace aprovechamiento de la sal, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay muchos otros recursos que se pueden hacer aprovechamiento sustentable. Yo pienso que estamos en un momento crucial para que los pueblos indígenas tomen las riendas de su propio bienestar, de su propio desarrollo, de su propio buen vivir, porque nosotros hemos venido reflexionando que el desarrollo y el bienestar de los pueblos indígenas no va a venir ni de la cooperación internacional, no va a venir ni del Estado. Tiene que ser a partir de sus propias decisiones políticas, a partir de sus propios recursos, que podemos lograr, digamos, satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, poder superar esa situación de cosas. Hay dos universidades que se han caracterizado por abrir las puertas a nuestros hermanos indígenas. Es el caso de la Universidad La Gran Colombia. La Universidad de la Gran Colombia, allí hay mucho indígena estudiando Derecho. El profesor José Garat en eso ha sido, desde la época en que estuvo en la presidencia de la República, ha sido un hombre de apertura con los pueblos indígenas. Solamente menciono un nombre como el de Johnny Aparicio Ramírez, que es de ahí, de indígena del Guainía, quien se graduó de abogado de la Universidad de la Gran Colombia. Lo mismo que en preescolar, Yodilandi Palechor. Aquí en Colombia hay 3 indígenas que ejercen un gran liderazgo. Por supuesto, Gerardo Antonio Jumí Tapias, quien ha sido presidente y coordinador de todos estos organismos indígenas, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional. El caso de Johnny Aparicio, quien preside la Fundación de Derechos Humanos, Ambiental y Cooperación, Mujer y Género Tonina, que es el nombre de un pez, de un delfín, y por supuesto Yodilandi Palechor Salazar, también egresado de la Gran Colombia, quien es el actual presidente de la Compicón, la Confederación de Pueblos Indígenas para la Comunidad Andina de Naciones. Ya regresamos. Gerardo Jumí Tapias, líder indígena, un hombre estructurado, como lo hemos expresado ya. Usted ha ido planteando un proceso constituyente antes que una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted es que anda temeroso de que pronto le cambien las reglas de juego de la Constitución del 91? Creo que sí hay dificultades inmediatas para la citación de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que durante el proceso de paz todo el mundo decía, o alguna gente decía, vámonos a una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo había dicho en algunos escenarios, en algunas comunidades y organizaciones indígenas que era inconveniente citar, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Era inconveniente porque primero no se cita, no se convoca tan rápidamente, tiene un proceso largo, tiene que pasar por un referendo, por una discusión y trámite y aprobación en el Congreso de la República, eso lleva su tiempo. Además, si se citara a una Asamblea Nacional Constituyente, pues aparentemente hay unas reglas en el que debe llegar por un determinado tiempo, temas y
un número de constituyentes. Eso ya está dicho por la Constitución Política del 91. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar en la deliberación de una Asamblea Nacional Constituyente. Se supone que ahí está, digamos, la representación de la nación. Y pueden, digamos, disolver o sustituir la actual Constitución Política de Colombia y poner otra. Eso puede suceder, como ocurrió en el 91. Es correcto. Eso puede suceder, pero la del 91 los fortaleció muchísimo, ¿no? Ah, claro. Porque ya les quitó esa connotación. Oiga, qué horror considerar a nuestros indígenas ciudadanos de tercera categoría. Bueno, decían salvajes y semisalvajes y reducidos a la vida civilizada. Qué horror. Esos eran los términos que se utilizaban. Nuestros hermanos indígenas, a los cuales les profeso una gran admiración y un gran respeto. Como aquí ustedes se han dado cuenta de la capacidad intelectual, de la capacidad deductiva que tiene Gerardo Antonio Jumí Tapias. Y entonces en ese punto, saquemos una conclusión. Entonces, ¿ahí qué puede suceder? Si, digamos, superáramos ese trámite, si se llega a una asamblea constituyente tiene que ser para refundar un país y, si se quiere, una sociedad, para refundar un Estado. Pero tiene que ser sobre la base que todo el conjunto de la sociedad y todos sus estamentos están de acuerdo en refundar un nuevo Estado. Si no hay un consenso, ¿qué va a suceder? Porque lo que yo estaba viendo cuando escribí ese artículo era que había una necesidad y una posibilidad de revanchas, mayoría-minoría, ¿cierto? Y entonces, en una revancha de mayorías-minorías, aquí lo que podía suceder era que los que tuvieran la mayoría imponían qué modelo de Estado. La maquinaria. Sí. Y entonces no queda un país, una constitución pluralista, no queda un Estado pluralista, sino homogéneo. Y una sociedad homogénea, no porque sea su contenido social homogéneo, sino un Estado homogéneo, resulta siendo inconveniente para lo que hemos ganado hasta ahora, que este país, doctora, su artículo 7º dice que es una sociedad diversa, multicultural, pluriétnica, y el Estado lo reconoce y lo garantiza. Se puede perder esa posibilidad, por eso me parecía inconveniente peligroso. Por eso era mejor vivir un proceso constituyente, es decir, preparándonos, porque en 4 o 5 años o hasta en 3 años, sí se puede estar convocando una asamblea constituyente. Doctora Claudia Marina Martínez Gil, cerramos este programa. Oye, las mujeres sí se han sentido bien respaldadas, bien sustentadas, y se han cumplido el rol de líderes, porque pues se han tenido candidatas a la presidencia, Noemí Sanín, Socorro Ramírez, Marta Lucía Ramírez. Los Ramírez se ponen de moda, muchas mujeres pues han jugado un rol importante aquí en Colombia, pero una nueva constitución, ¿cómo pensaría usted como jurista gran colombiano que sería el papel de la mujer? A ver, en materia de la Constitución hay que tener mucho cuidado si lo que se pretende es reformar la Constitución o sustituirla. Bien es sabido que cuando se habla de procesos de sustitución de la Constitución estamos atacando o entrando a debatir lo que tiene que ver con principios fundantes de nuestra Constitución política. Lo importante, piensas en una reforma o en una sustitución de la Constitución, es tener en cuenta que al ser nuestro país o al ser Colombia considerado como un Estado social de derecho, lo más importante es ese respeto por la dignidad humana. Que en todas y cada una de las decisiones que se adopten o de los procesos que se adelanten sea el centro principal la dignidad humana. Y cuando hablamos de dignidad humana, hablamos de un respeto de los derechos y garantías fundamentales de la persona, sin distinción de género, porque ese principio de igualdad y ese derecho de igualdad que está consagrado en nuestra Constitución política debe mantenerse en todos los niveles. Por eso cuando hablamos de la posibilidad de que la mujer se desempeñe o llegue a alcanzar o a obtener
determinados rangos a nivel profesional o en los diferentes niveles en que la mujer pueda desempeñarse, es partiendo de la base de que nosotros tenemos un Estado garante de los derechos de igualdad y donde en ningún momento pueden haber tratos discriminatorios para la mujer por ninguna razón. Acuérdese que desde estos derechos de la mujer vienen siendo cada vez más respetados y más garantizados. Hablamos desde la ley 28, desde 1932, si no estoy mal, que empezó a entender que la mujer podía ser titular de derechos y que la mujer podía ejercer los derechos de una manera autónoma, y esto se ha venido demostrando dentro de las diferentes dinámicas que se han adelantado a lo largo de la historia, ese rol importante que ha desempeñado la mujer de una manera eficiente en los diferentes campos donde se le ha dado la oportunidad de intervenir. Muy bien, punto final, aquí Encuentro con la Nación, y este es un verdadero encuentro con la Nación, porque la verdad, tener a nuestros hermanos ancestrales, nuestros hermanos originarios, nuestros hermanos aborígenes, aquí en este programa significa que la Colombia se une, y los guayú del Caribe, de la Guajira, los emberacatíos en Antioquia, en Caldas, en el Quindío y en el paralelo del Pacífico, los Nasa en el Cauca, y por supuesto esas familias indígenas, hermanos nuestros en la Orinoquía, Amazonía, para nosotros son un referente importante de vida, de paz, de desarrollo, de motivación, y por eso este programa se llama Encuentro con la Nación. A la doctora Claudia Marina Martínez Gil, muchas gracias, y al dirigente indígena, líder, no solamente en Colombia, sino en esta Indoamérica en ebullición, Gerardo Antonio Jumí Tapias, muchas gracias y que Dios los bendiga.